la última carta del Nuevo Testamento, que está en San Judas, es antes del Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso, por permitirnos nuevamente poder estar en este hogar para darte a ti toda gloria y toda honra. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia y te damos, Señor, infinitas gracias. Gracias por la vida, porque nos has permitido nuevamente estar aquí en este hogar. Te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados y que llenes, Señor, este lugar con tu presencia. Límpianos y purifícanos para ser dignos de ti, Padre Santo. Quita de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Purifícanos y coloca en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros y hambre y sed del Dios vivo. Te damos gracias, Padre Santo, por haber traído con bien a Fernando, por haberle guardado la vida. Siempre, Señor, estuvimos clamando a ti por él y pudimos ver tu mano poderosa guardándole y volviéndole a traer. Pedimos que seas tú alejándole, Señor, de toda obra de maldad. Cércale, Señor, como a ese hijo tuyo. Tu palabra dice que tú eres el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Te doy gracias, Señor, porque tú lo has acogido, Señor. Ten misericordia de él y guárdale en ti, Padre Santo. Te pido, Señor, también por Julio, que seas tú obrando, Señor, en la salud de este varón. Que seas, Señor, consumiendo la enfermedad de él, Señor. Te damos gracias porque le has dado fuerza, Señor, para trabajar y para resistir esta prueba que está pasando. En ti tenemos, Señor, nuestra confianza. Gracias porque hasta hoy le tienes con vida, al igual que cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, su vida y su familia extensiva. Te pedimos, Padre, por doña Gladys, que seas tú obrando en la salud de esta mujer, que la levantes, que la transformes, que obres, Señor, en su vida y en su familia, y así en cada hogar aquí representado. Bendecimos los niños, bendecimos los adultos, bendecimos los jóvenes. Que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas. Háblanos, Señor, hoy a través de tu palabra, que haya cabida en nosotros y que esa palabra se quede y que dé fruto al 100%. Bendecimos cada persona que ve los videos, les bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos sus hogares y que el Señor se glorifique allí donde hay necesidad, allí donde hay enfermedad. Pues tu palabra no conoce fronteras. Tú, Señor, puedes estar en toda parte, en todo lugar, y hoy estás también allí con ellos. Y la bendición que hoy traes para nosotros y tienes para nosotros, también es para ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a la carta de Judas. Esta es la última carta que está en el Nuevo Testamento. Los que tienen sus Biblias pueden tomar sus Biblias y mirar el pasaje. Judas. Voy a tratar de verlo. Bueno, yo creo que aquí puedo leer. Judas es en el Antiguo, ¿no? No, eso es Nuevo Testamento. Es la última carta antes del Apocalipsis. Váyase abajo al Apocalipsis y antes del Apocalipsis está la carta de Judas. Quiero decirles que Judas fue medio hermano del Señor Jesucristo. Usted dirá, ¿por qué medio hermano? ¿Por qué era medio hermano del Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe? Porque el Señor Jesucristo es hijo único. Porque el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y los otros hermanos del Señor Jesucristo eran hijos de José y de María. Y Jesús es el Hijo de Dios en la persona de María. Amén. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. No fue por voluntad de varón. Entonces, para que tengamos esa parte muy clara, muy en cuenta. Ellos cuando
el Señor Jesucristo empezaba su ministerio, ellos le decían a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pues ¿por qué no lo dices abiertamente? Y cuando ya el Señor Jesucristo terminó su ministerio, Él les dijo que sería entregado en manos de pecadores, pero que lo matarían, lo sepultarían y que al tercer día Él resucitaría. Entonces ellos, cuando ya Jesús resucitó, entonces ellos creyeron en Jesús y ellos predicaban la palabra. Ellos fueron los que predicaron en Asia, en África. Ellos llevaban la palabra, el mensaje de la palabra, para que todos supieran de que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces ellos anunciaban las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio. Amén. Eso fue aproximadamente entre el año 60 y el año 65 que comenzó esto en la era cristiana, porque todo libro está escrito antes de Jesucristo o después de Jesucristo, porque es la historia que partió, dividió la historia del mundo en dos, y asimismo los mensajes de la palabra en Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento que inicia a partir del Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de Judas, uno de los hermanos de Jesús. Y al ser hermano de él, ellos no eran personas que fueran altivas. Si usted a través de la lectura usted va a ver la humildad de estos varones, siendo de una familia, hermano del Salvador del mundo, que no había otro hombre como él sobre la tierra, no lo ha habido ni lo habrá jamás. Amén. Amén. Y él dice así, dice, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Judas qué? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Tú tienes un celular, para que me lo prestes para mirar la luz. Dice, Ian si sabe, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo también era uno de los medio hermanos de Jesús. Lo que pasa es que la mayor cantidad de personas no conocen, porque la religión popular, o sea la católica, ellos se encargaron de enseñar mentiras y dijeron que María era siempre virgen, que nació virgen y murió virgen. No, María tuvo hijos e hijas, sino que cuando ella era una virgen, Dios la usó como un vaso para que en ella se gestara la persona maravillosa del Hijo del Dios viviente. Por eso le dice el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Ella le dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿cierto? Entonces, o el Espíritu del Señor, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea, los dos eran hermanos del Señor Jesucristo. Jacobo también escribió cartas para los hermanos. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Mire este saludo que da el hermano del Señor para todos. Dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Esta es una palabra que es necesaria que se predique.
en las iglesias pocas veces usted escucha de que hablen de Judas, que manejen esta carta. Usted siempre escucha que manejan la carta de Pedro, manejan a Lucas, a Mateo, a Juan, pero usted pocas veces escucha que se hable de Judas. Y este no es el Iscariote. La Biblia habla de 3 Judas, ¿no? Para que tengamos eso claro. Está Judas, el que había de entregar a Jesús, y Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y él dice, siervo de Jesucristo, ¿no? Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él había podido decir, Judas, el hermano de Jesucristo, ¿cierto? Pero él dice, siervo de Jesucristo. En el griego, el ser un siervo dice que es, no me vaya a dormir, parece un momentico. Dice que es un esclavo, entonces él se consideraba siervo de Jesucristo porque él está al servicio de Jesucristo. Amén. Y nosotros también somos ¿qué? Siervos del Dios Altísimo y de Jesucristo su Hijo. Dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en Jesucristo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le llamaba él al hermano? Soberano. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, a Dios el único soberano, o sea, el único soberano es Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, la falta de fe en las cosas del Señor le lleva ¿a qué? A la destrucción. Es lo que está recordando aquí Judas, y está recomendando para que tenga bien en cuenta todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, para que tenga en cuenta de que Dios no perdona el pisotear la sangre de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que estar bien unidos a Dios a través de su palabra, siéndole fiel en todas las cosas, y Él nos va a recordar cuál es la recompensa de los rebeldes, de los incrédulos, de los que no aman la obra del Señor, los que tienen en poco la obra del Señor, los que aún escuchando la palabra continúan en pecado. Entonces Él les va a decir qué es lo que le sucede a la gente. Dice, y a los apóstoles
No, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ni siquiera los ángeles escapan. El Señor los tiene como guardados. El Señor los ha guardado. ¿Para qué los ha guardado, Camilito? Para su hora. Para el gran juicio. Para el gran juicio. Para la hora del gran juicio. Que el Señor venga a juzgar el... Dice, y los ángeles, esta parte se encuentra en el Éxodo, ¿no? En el Éxodo 12, 51 y en Números 14, 31, 30. Allí habla acerca de lo que les aconteció a los rebeldes y desobedientes. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí tiene, vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí ya van dos cosas que él está advirtiendo, ¿no? Lo que les ha acontecido. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas que duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Jesucristo, contra Dios, contra su palabra. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen el espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia, con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y preservarlos sin mancha delante de su gloria, que con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué carta tan hermosa la que manda aquí Judas. Gracias. Anunciando lo que viene para el mundo, lo que le va a suceder a cada uno. A los desobedientes. A los desobedientes, a los que no tienen fe, a los que no creen en la palabra. Dice que, y está hablando precisamente de estos tiempos que estamos viviendo. Dice que se han adentrado encubiertamente
falsos maestros y falsos apóstoles han entrado encubiertamente, falsos son. Esos falsos maestros uno va dándose cuenta a través, conociendo la escritura, Dios mismo rápido va sacando a la luz a cada uno las cosas que hacen. Entonces Él dice, yo traeré toda obra, sea buena o sea mala, la traeré ¿a qué? A la luz, la traeré a memoria. Entonces la vamos a conocer y vamos viendo los falsos cómo van saliendo a flote. Dice que se van por lucro. Los que el Señor ha constituido como apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, son 5 ministerios. Pastores, profetas, evangelistas, pastores. Estos que el Señor ha constituido, ellos tienen que enseñar la verdad de Dios, que es su palabra, y no enseñar mentira. Y los que han entrado encubiertamente, ellos se han ido solamente por lucro. Dice que tratan a la gente como con mucho cariño, entonces no se diferencia del falso y el que no es falso hasta que el Señor no lo muestra. Pero el Señor ha prometido mostrarlo y el Señor lo muestra. Porque hay personas que se acercan por lucro. Es decir, ellos lo único que quieren es el dinero de la gente. Ellos a todos le colocan precio. El Señor dice, por gracia recibisteis, dad por gracia. Si yo voy a llevar la palabra del Señor, no tengo por qué cobrar. Así es. Cuando hay un pastor que es constituido como pastor de parte de Dios, porque Dios es el que los constituye, ellos tienen que recibir su salario, porque dice el Señor, el obrero es digno de su salario, pues él tiene una familia que mantener y eso es lo justo, que a él se le pague, se le asigne un salario. Amén. Eso es justo y es lo que Dios manda en su palabra. Pero hay otros que se van es por lucro y meten doctrinas que son falsas, anulan la palabra de Dios y comienzan a enseñar mentiras y a meterle miedo a la gente y a decirle, venga y traiga esto para que el Señor le multiplique a usted. No, el Señor está mandando es que se dé la ofrenda o que se dé el diezmo. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, porque no se puede tampoco robar a Dios. El Señor le ha dado la fuerza para que trabaje, para que tenga plata y debe de sacar el diezmo, porque con ese mismo diezmo que usted da a las iglesias cristianas se les cobra todo lo que son los servicios, esto que se paga al daño, ¿cómo se llama? El impuesto predial, todos los impuestos la iglesia cristiana tiene que pagarlos, él tiene que pagar al gobierno, y si tienen personas que hagan el aseo y todo esto, a estas personas tienen que pagarles, ponerles un sueldo, ¿verdad? Entonces eso... Y entender cuando ellos salen a giras. Cuando ellos van a salir a llevar la palabra a otras partes, debe de haber allí para ofrendas, de los ofrendas y de los diezmos, allí debe de haber para todas esas cosas. Todos lo están haciendo. Entonces, es lo que Dios ha mandado y es lo sano que se debe de hacer, porque debemos de ser conscientes de que si ellos trabajan de lleno en la obra del Señor, ellos también tienen necesidad de comer, de vestir y necesitan dinero para trasladarse de un lugar a otro. El apóstol Pablo habla de que les decía, recojan las ofrendas antes de que yo llegue. Entonces es bíblico que se deben de recoger ¿qué? Las ofrendas. Dice, para que cuando yo llegue allá no vayan a estar pidiéndole a nadie, porque llegan y le dicen, colocan ahí un canasto y le dicen, hermano, necesitamos recoger aquí para darle al hermano para que lo bendigamos. Ya se le debe de tener, las bendiciones ya deben de estar listas.
y dar nosotros con amor. Porque si bien nosotros no vamos a predicar la palabra, pues ayudémosle al que sí va a ir, porque la palabra del Señor tiene que ser predicada en todo el mundo. Dice el Señor de que la palabra debe de correr como ríos de agua viva. Por toda parte debe de correr, debe de ser predicado este evangelio hasta que venga el ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Hasta que venga el fin de todas las cosas. Tiene que ser predicado el evangelio y usted no puede llegar al aeropuerto, no puede llegar a decir, mire, deme un pasaje, voy a ir a evangelizar a tal parte. Entonces le dice, sí señor, vale tanto, con mucho gusto, pero vale tanto. Entonces usted por ser pastor cristiano no le van a regalar el pasaje, a menos que el Señor coloque en el corazón de alguien y le diga, pastor, usted dijo que iba a ir a los Estados Unidos de América, aquí tiene tantos millones, yo quiero aportar esto, el Señor colocó en mi corazón y quiero aportarle esto, o pastora o evangelista, ¿cierto? Porque el Señor utiliza a varias personas, Él le da el don de la predicación de la palabra, es un don de parte de Dios, por eso la gloria y la honra deben de ser ¿de quién? ¿Para quién son la gloria y la honra? Para el Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces, Él habla aquí y exhorta, dice que han entrado encubiertamente muchos que se dicen ser ministros de Dios, pero no, ellos se van es por lucro, y sí los hemos visto y sí se ha mostrado muchas cosas que ha acontecido en las iglesias de sana doctrina, y de las iglesias que no son de sana doctrina, ellos están en lo mismo, porque es que no tienen en cuenta a Dios ni tienen temor de Dios. Entonces aquí Judas, el hermano del Señor, él nos aclara esto y dice que Dios traerá todo esto y que tengamos cuidado qué es lo que le acontecerá a cada uno de estos que se han metido encubiertamente para enseñar cosas incorrectas, para anular la palabra del Señor y enseñar cosas incorrectas. Y han enseñado cosas tan perversas y malas que ven a una mujer que el Señor hizo varón y hembra. Amén. ¿Qué hizo Dios? Varón y hembra. Varón y hembra. Eso es lo normal. Y ahora le dicen a la gente que no, que hay un tercer sexo, que es amor, que una mujer ame a otra mujer, que un hombre ame a otro hombre. Entonces si ve usted cómo son falsas doctrinas, cosas que son contrarias a lo que Dios ha establecido. Por estas cosas viene la ira de Dios. Por eso Judas comienza hablando lo que pasó con Sodoma y con Gomorra y las otras ciudades vecinas, que fueron castigadas. Dios les castigó, descendió fuego del cielo y las consumió, para enseñar al mundo entero que ninguno pasa por encima de Dios. Lo establecido de Dios es lo que es respetable. Lo establecido por Dios es lo que es respetable. Es lo que se debe de defender, lo que se debe de respetar. Pero hoy en día te dicen, no, hay que respetar a las lesbianas, hay que respetar al ladrón, hay que respetar a los alzados en armas que están haciendo cosas incorrectas, que están perjudicando a la juventud, que la juventud está hundida en los vicios y en los pecados, y hay que respetarlos y hay que callarse la boca, pues el Señor dice, no, háblales y grítales su pecado. Así es. Dice que vino el fuego sobre los hijos de desobediencia. Fuego descendió del cielo. Y cuando Dios saca a su pueblo, a Israel, lo saca donde estaba cautivo, donde lo tenían oprimido, donde lo castigaban
para ponerlo a trabajar. Hicieron muchas cosas para hacerle daño al pueblo de Dios. Y Dios hizo grandes maravillas, mostró su gloria allí en ese lugar, para que lo dejaran ir a adorar al desierto. Y el pueblo, estando en el desierto, habiendo visto la grandeza de Dios, allá también se corrompió. Siguió con una mente mala y perversa, diciéndole, háganos un Dios para adorarlo, que nosotros podamos verlo. Pues ahí le hicieron una vaca, un ternero, para que lo adoraran, de oro. Y danzaban y se sajaban danzando alrededor de eso, después de haber visto que hay un Dios viviente, un Dios que en el día iba en forma de nube para que el sol no los acabara en el desierto, y en la noche como columna de fuego. Pero ¿sabe qué le pasó a ese pueblo? Por malo y perverso, el Señor los destruyó en el desierto. De toda esa gente que salió, no quedó sino ¿quiénes? El Señor los sacó para llevarlos a una tierra prometida. ¿A quiénes quedaron con vida? El pueblo gentil. Los que obedecieron. Los que quedaron con vida fue Caleb y Josué. ¿Nada más ellos dos? Nada más ellos dos. Los hijos de ellos que nacieron y crecieron allí en el desierto, porque estuvieron allí 40 años. 40 años estuvieron en el desierto, cosa que habían podido pasar más rápido. Pero a causa de la desobediencia del hombre, todo lo retrasa. La dureza del corazón nuestro hace que todas las cosas se retrasen. Y el Señor quiere bendecirnos y quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Pero la gente no le gusta. La gente endurece la cerviz. No le agrada la palabra. No le interesa. La tienen poco. Se duerme. La rechaza. Le fastidia. Huyen. Cantidades de cosas. Les coge comezón en todo lado, porque no haya cabida la palabra del Señor. Pero dice aquí Judas que es mejor que nos mantengamos siendo fieles a Dios, orando ¿en qué? En todo tiempo. En todo tiempo, ¿en qué? En el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Manténgase orando en el Espíritu, y para que el Espíritu Santo del Señor esté en usted y esté en mí, tenemos que andar en obediencia a la palabra, llevando una vida santa y agradable delante de Dios. Porque los que van en contravía de todas estas cosas, ellos van a recibir un justo juicio de Dios. Porque ningún ser humano se va a burlar de Dios. No se han burlado ni podrán burlarse. Aunque muchos dicen, pero mire, estos no hacen lo que yo hago, estos no se congregan y les va bien. Y son ricos. Y compran esto y compran aquello. Y no les son fieles a Dios y a ellos no les pasa nada. Déjeme decirle que Dios tiene un día en los cuales Él juzgará al mundo de pecado. A cada uno se le llega su tiempo, se le llega su día. Dentro de la misericordia del Señor, Él deja que vengan cosas fuertes sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. Llegan azotes, enfermedades que no las cura sino solo Dios, pero la falta de fe en el hombre por esa causa tiene que padecer con la enfermedad, porque no dice hay un Dios todopoderoso que puede sanarme, porque no lo creen, porque creen en unos dioses falsos que le han hecho que crean en otros dioses que no es el Dios todopoderoso. Por eso aquella gente en el desierto le dijeron a él, háganos un Dios. Le dijeron, Moisés se fue. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Ya él no volvió. Háganos un muñeco para nosotros adorarlo como a un Dios. ¿Y qué le pasó
a ellos, vino la ira de Dios sobre ellos. Ese día viene Moisés, porque el mismo Dios, estando él arriba en el monte, le dijo: desciende porque tu pueblo se ha ¿qué? Porque tu pueblo se ha corrompido. Desciende ahora. Y él se va con sus tablas, y cuando los llega allá y ve ese pueblo girando, danzando, sajándose la piel, estaban endemoniados completamente, como ahora hacen esos bailes de música metálica que comienzan a sajarse y a hacer cantidades de cosas. Así mismito estaba el pueblo allá en el desierto. Entonces él llega y avienta las tablas, ellas se parten y hay relámpagos, ahí se formó una cosa bien tremenda, porque a Moisés le dio mucha ira al ver que él va por las tablas de la ley, venía con los mandamientos santos escritos por el dedo de Dios. Pero la gente en el desierto, después de haber visto grandes maravillas, grandes prodigios, cosas terribles que les llegaron, que mandaban cuando el pueblo estaba allá en Egipto. Perdón. Cuando el pueblo estaba en Egipto, ellos no sabían cómo hacerle daño al pueblo de Dios. Entonces el faraón dijo: este pueblo cada día es más fuerte. Les hemos puesto a hacer ladrillos, a hacer trabajos tremendos, y esta gente no merma la fuerza con nada. Dice: este pueblo se va a crecer tanto y es mejor que disminuya. ¿Qué están haciendo ahora? Acabando con la población. Están disminuyendo a la humanidad. ¿Y cuánto tiempo hace que el faraón hizo eso? Hace muchos, muchos años. Y ahora vuelve a repetirse la historia. Quieren reducir la humanidad matándola. Matándola con vacunas, matándole con muchas cosas. Haciendo que las mujeres aborten, aprobando el aborto. Que los hombres vivan con los otros hombres y las mujeres con otras mujeres para que no se multipliquen. Y la gente dice: no, es que eso es amor. Aquel hombre que hace poco llegó al Vaticano, que ahorita le dicen el Santo Padre, le llaman, este se hace llamar León XIV. ¿Usted sabe por qué le dicen o se hace llamar León XIV? Porque el número 14 papas que han pasado. ¿El qué? Hasta donde está él son 14 papas que han pasado. No. Ese León XIV es porque ellos quieren seguir engañando al mundo como lo han hecho desde siempre. Primero decían que él era el sucesor de Pedro. Pedro murió y no resucitó. Jesucristo murió pero resucitó. Ahora dicen que es el sucesor de Cristo. Por eso le llaman sumo pontífice. Entonces este hombre se hace llamar León XIV porque la Biblia habla de las tribus de Israel. Dice: de Judá son 14, de Benjamín son 14. Él habla de todas las generaciones. Entonces ellos se quieren meter ahí entre los 14. Pero eso es antibíblico, porque los que iban a ser 14, 14 y 14, que el Señor iba apartando de las tribus, el Señor las apartó y están bíblicamente registradas. Pero ellos acaparan la palabra y la pervierten, colocan sus propias leyes. Por eso le dicen a la gente que a los homosexuales hay que amarlos y a las lesbianas también hay que amarlas, y porque eso es amor, que Dios es amor. Dios es amor y es misericordioso para con todos, pero dice muy claramente que para ellos está
reservado el día en el cual, dice el Señor, los que hacen tales cosas y los que se complacen con los que las hacen, dice el Señor, son dignos de muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si ve cómo ellos pretenden seguir engañando a los indoctos, a los que no leen la palabra, a los que no leen las verdades divinas, a los que la tienen en poco, que no les interesa, viven en las oscuras y por eso son manipulados. Entonces provocó la ira de Dios el hacer un Dios ajeno. Se hicieron esa vaca allí para adorarla, un becerro de oro. Y el Señor en los mandamientos, Él dice, no harás imagen de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿La bendición está en qué? ¿En qué está la bendición del ser humano? De hacer el bien y creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué está la bendición? En su palabra. ¿En qué está la bendición? En la Biblia. En guardar los mandamientos de Dios. Acabo de leerlo. Guardar los mandamientos de Dios y cuidar de ponerlos por obra. Andar en obediencia de la palabra. Por eso el Señor dijo, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no mentir. Dice, y cualquiera pues que derramare la sangre del hombre por el hombre, también su sangre será derramada, y el mal nunca se apartará de su casa. Porque a imagen y semejanza de Dios está hecho el hombre. Entonces, si ve cómo cada cosa tiene un justo juicio delante de Dios, Él nos enseña su palabra y nosotros tenemos que andar en obediencia de ella. Y cuando nosotros comenzamos a andar en obediencia de ella, entonces no nos va a pasar lo que le ha pasado a todas las generaciones por andar en desobediencia y en dureza de corazón. Todo ha tenido su justo pago. Todos los que se van por lucro, ellos van a tener un justo ¿qué? Un justo pago. Aquí dice Judas, el hermano del Señor, dice que ellos han entrado encubiertamente entre vosotros. Y dice que algunos han llegado para mancillar la carne. Dice que con mujercillas. Mujercillas son mujeres que no se estiman a sí mismas, sino que se prestan, están conociendo de la palabra del Señor y viven en pecado. Esas se llaman ¿cómo? ¿Les llama la palabra cómo? Mujercillas. Mujercillas. Y los hombres, muchos hombres que han entrado encubiertamente, porque el que es un hijo de Dios tiene que hacer lo que hizo Josué. Cuando lo pañan para que vaya y tenga sexo, que se acueste con la persona. ¿Qué hizo Josué? Se negó. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Oiga, pero tuvimos una predicación tremenda aquí. No olvidar eso, ¿no? Mucho, demasiado, ya eso es pecado. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él, Camilito? Se negó a sí mismo. Ella lo agarró de las ropas, lo agarró y le dijo, ¡duerme conmigo! Y él le dijo, no voy a pecar contra el cielo ni contra tu esposo, porque a ti no me ha sido confiada. Me confió todas las cosas menos a ti.
y ella lo agarró de las ropas y él salió corriendo, ella con esos pedazos de ropa que se quedó de él, con eso lo mandó a la cárcel, al soñador, aquel que había sido vendido como esclavo, para que refresquen un poquito la mente. Sí, sí. Y él salió corriendo. Entonces le dice al joven y le dice al viejo y le dice a la joven y le dice a la dama adulta, a no irle que a la vieja. Le dice, huyan. Al joven le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Que huya de qué? De las pasiones juveniles. De las pasiones. Y al adulto y a todos nos dice que huyan de las pasiones, ¿qué? Pasiones que combaten en vuestros cuerpos. Pasiones que combaten dentro de nosotros mismos. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto para Dios, pero la carne es enferma. Entonces llega alguien y te cogió y te sobó la mano y comienzan a ir sobando de aquí para arriba, y si usted se deja, pues ahí van sobando hasta que lo agarran de la nuca. No, apenas comiencen a tocar ahí mismo, záfese, córrase, dígale, no me toque, que yo no soy instrumento de música. A mí me ha tocado decirle así, hágame el favor y me suelta, que yo no soy un piano para que me toque. Y Dios es testigo, no porque estemos aquí. Dios es testigo. ¿Por qué? Porque hay que huir de qué? De las pasiones que combaten en nosotros, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Hay que huir de las pasiones. No que alguien te peló la muela y entonces por ahí mismo siéntese y se acuesta. No, Señor, huya de eso, porque eso es lo que tiene mal a muchos que no se han afirmado en la palabra. Cualquier prostituta le peló la muela y por ahí se fue, y no le importó de que son 2 minutos o 3 minutos de alegría por una eternidad de dolor, porque es una eternidad. Entonces este cuerpo es para cuidarlo, porque es el templo de ¿qué? Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo, y tenemos, dice que aquel que nos llamó nos estableció y Él nos cuida, nos da la fuerza para que podamos resistir en el día ¿qué? En el día malo. En el día malo. ¿Sabe qué dice el hombre? Cuando se le llegan esas oportunidades, no le llama día malo, dice esto estuvo bueno. Y Dios dice es el día malo. ¿Por qué? Porque la preciosa alma del varón es cautivada por la mujer ramera. Es cautivada y es llevado como oveja que va al matadero, dice el Señor, que allá no saldrán más. ¿Sabe por qué? Porque a se le pegan todos los demonios de esa mujer, y entonces va a querer con toda mujer que se encuentre, y si se descuidan a las niñas también las viola. Porque así es el enemigo, que entra y combate con esas pasiones que no las reprimió. Por eso Jesucristo dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Venga, sígame, pero niéguese a sí mismo. Entonces hay que negarse a qué? Así mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a todo pecado, a toda cosa que se levante, que combate dentro de nosotros, dentro de nuestros miembros. Hay que negarse al pecado para poder servir y agradar a Dios, porque en cualquier momento Dios nos va a llamar a su presencia, y ojalá nos coja apercibidos, porque todo pecado tiene su condenación y es la muerte. Entonces la gente dice, no, pero si es que no vive en una vez. Ellos no saben de qué hablan, porque es que cuando termina este paseo en este valle de lágrimas, sigue una verdadera vida, o en Cristo, gozando con Él, o va a un lugar de tormento, donde va a ser atormentado de día y de noche. Y allá va a decir, es verdad lo que decían, pero yo no creí, pero ya va a ser tarde. Señor, es que tenga misericordia de mí. Señor, mande que me saquen de aquí, yo entonces voy a servirte, hijo.
tiempo tuviste. Te di mucho tiempo, te mandé la palabra y no quisiste hacer caso. Le dice, hay una gran cima que nos separa de aquí para allá y de allá para acá. Hay una gran cima que nos separa. Nadie puede ir para allá de los que estamos acá, ni de los que están allá venir para acá. Le dice, ya no hay tiempo. Entonces, en tanto que se dice, hoy es el momento de salvación para el hombre. Que el hombre reconozca su pecado delante de Dios, le pida perdón y se ponga a cuenta y comience a andar en una vida de obediencia a Dios, agradándole a Él. Le decían a las parteras, hay que acabar con este pueblo, hay que mermarlo. Las mujeres que están, porque les ponemos aquí a que trabajen y estos salen derechito y eso ahí se va creciendo ese pueblo, porque las mujeres resultaban embarazadas a pesar de que los tenían moliendo y haciendo ladrillos todo el día, y ellos llegaban a su casa normal porque Dios les daba la fuerza. Entonces le dijeron a las parteras, si nacen mujeres, dejadlas vivir, pero si nacen varones, matadlos. Decirles a ellos que nacieron muertas. Y llegaban las parteras y Dios hizo de que las parteras no le quitaran la vida a los niños. Entonces decían, ¿qué pasa que hay tanto niño que está creciendo? ¿Por qué si se les mandó a las parteras que todo hijo varón tenían que matarlo? Entonces ellas decían, es que esas mujeres son más fuertes que nosotras. Cuando nosotros vamos a atenderlas, ya los niños han nacido y ya no hay forma de matarlos. Mire cómo es Dios de maravilloso y cómo defiende Él su pueblo. Vayan y maten a los varones para que... Óigame, desde que los niños estaban en el vientre, estaban atacando ya a Israel. Porque ese es el pueblo llamado Israel, el que salió de Egipto. Y todavía hoy mató el Señor a esa cantidad de gente en el desierto. Millones de personas que salieron de allá, del faraón, de donde el faraón, salieron al desierto y por la falta de fe en Dios y obediencia les quitó la vida. Porque lo cansaron, porque les dio el pan del cielo y dijeron, ese pan ya no nos gusta, queremos carne. Entonces les dio carne y dice que tenían la carne entre los dientes todavía, pero les quitó la vida. Porque es que Dios es amor, pero se llega el día en que el Señor le dice, no más, hasta aquí. Por eso hay que escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Amén. Y así se ha atacado. Allá llegaron a la tierra prometida. Llegó Caleb y Josué. Llegaron allá. Y los que nacieron en el desierto. Porque los antiguos, los viejos, todos quedaron en el desierto. Ese es el gran ejército al cual se les va a profetizar y ellos se van a levantar un día. Amén, gloria a Dios. Por la misericordia y el amor de Dios. Él es misericordioso para con todos, pero debemos de ser obedientes. Obedientes porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Es la dádiva de Dios. Colóquense en pie, vamos a orar. Casi paradita un ratico mientras se... Sí, no, es porque no puede dar el paso que le digo que pare un momentito. No puede, no alcanza. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y por tu gran amor. Pedimos perdón, Señor, por nuestra tierra, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, Padre, te pedimos perdón. Por nuestros líderes, Señor, por nuestros pastores, que muchas veces han entrado encubiertamente. Pedimos perdón, Señor, porque no han tenido en cuenta tu palabra y te pedimos
Señor, que tengas misericordia, Padre Santo, porque mal lo han enseñado al pueblo y el pueblo se muere por falta de conocimiento. Señor, ayúdanos a tener siempre en cuenta tu palabra y a ponerla por obra. Te damos gracias porque tu misericordia y tu grande amor, Señor, hoy nos tiene con vida y todavía podemos, Señor, arrepentirnos. Todavía podemos pedirte perdón en el nombre de Jesús y seguir una vida que a ti te agrade, Padre Santo. Perdona, Señor, a todos aquellos que anduvieron detrás de dioses ajenos, como si estuvieran ciegos porque les mintieron, los engañaron, falsos maestros, falsos pastores, falsos, tanta falsedad, Señor, que hay en el mundo. Aquellos que debieron de haber enseñado la verdad, enseñaron mentira, enseñaron a que violaran los mandamientos tuyos, Padre. Por eso te pedimos perdón, bendito Dios, porque muchas cosas hemos hecho que a ti te han desagradado. Pero queremos, Señor, honrarte, queremos que nos des un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros y hambre y sed del Dios vivo, hambre y sed de tu palabra, para conocer, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que tienes allí, Señor, en tu palabra para nosotros. Que podamos cada día alimentarnos, Señor, de tu palabra y poder crecer espiritualmente. Bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias, quien te corona de favores y de misericordias, quien saca del hoyo tu vida, quien llena tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre bueno. Salimos de este lugar y no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Con mucho gusto. Apáguelo, por favor.